siglos de los siglos vivirá. Ha demostrado que Él es fiel y verdadero, y por los siglos de los siglos vivirá. Entonaremos alabanzas al que vive y le daremos. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Es un privilegio estar reunidos otra vez y gracias por permitir que entremos a la intimidad de su casa. Yo quisiera que oráramos para que Dios en su misericordia nos ayudara para que la palabra moldee en nosotros la nueva naturaleza de la cual ya formamos parte. Somos nueva naturaleza, pero a veces no nos manifestamos así. Oremos al Señor. Padre, te suplicamos en el nombre de Cristo Jesús que abras el entendimiento, Padre nuestro, para que en tu infinita misericordia nos perdones en el nombre de Cristo Jesús, y que la palabra, Padre, que es pan, que es agua, que es vida y sobre todo que es espíritu, Señor, sea depositada en cada uno de nosotros. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Te rogamos, Padre, que envíes a tu Espíritu Santo para que nos redarguya de justicia, de pecado y de juicio. De pecado, primeramente, Padre, para que entendamos qué es lo que no te agrada. Y de justicia, para que todo lo que hagamos, Señor, sea en gratitud a la gran y gloriosa misericordia de haber enviado a tu Hijo. No por glorias, para que nadie se gloríe, sino que por tu gracia, por tu misericordia, Señor. Y que entendamos, Padre, que de no involucrarnos, no incorporarnos al llamado eterno, seremos sometidos a un juicio, Padre. Te lo suplicamos, pues, Padre, en el tiempo que estamos vivos, abre nuestro entendimiento en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. El miércoles pasado hablábamos de que cuando nosotros recibimos a Cristo, somos engendrados, o sea, nos engendra el Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo que engendró a María de Jesús es el mismo Espíritu Santo que nos engendra a nosotros cuando nosotros hacemos esta confesión. Reconocemos que Cristo Jesús en la cruz del Calvario pagó por nuestras faltas, por nuestros pecados. Entendemos y creemos que en esa cruz quedó cancelada de una vez y para siempre la condenación que existía para mi vida. De tal manera, Padre, que hace mi vida según tú tienes planificado. En ese momento de esa confesión, somos engendrados por el Espíritu Santo y una nueva naturaleza, una nueva criatura entre nosotros. O sea, se vivifica el Espíritu que en nosotros estaba muerto. Dice la Biblia en Efesios 2 que estábamos muertos en delitos y en pecados. Entonces, esa muerte en pecados y en delitos ya la hemos explicado. En pecados por cuanto no hacíamos lo que a Dios le agradaba, y en delitos porque no teníamos al prójimo en la dimensión que Dios quiere que lo tengamos. O probablemente sí lo tuviéramos en la dimensión que Dios espera en nosotros. Pero mire la diferencia. Humanamente yo puedo valorar y entender al prójimo, aunque no sea cristiano, y puedo participar y respaldarlo a él en una serie de situaciones de orden material. Pero en el orden espiritual, únicamente puedo respaldar a alguien cuando estoy vivificado delante de Dios, o sea, cuando soy del grupo de los vivientes, que estoy en la presencia de Dios. La palabra me da elementos espirituales de justicia para que el prójimo pueda ser respaldado por mi conducta. Y como lo hemos dicho muchas veces, respaldar, respetar es importante. Dios nos respalda y Dios nos respeta sobre todas las cosas. O sea, Dios no minimiza en nosotros el respaldo y el respeto. En todo tiempo Dios está con nosotros respaldándonos y respetándonos. Pues una acción igual desde el punto de vista espiritual, no solo material, tendríamos que hacer nosotros con el prójimo. Entonces, cuando creemos, somos engendrados. Cuando meditamos y reflexionamos en la palabra, cuando la escuchamos, cuando la analizamos, entonces hay otro engendramiento. El primer engendramiento es la nueva criatura que hay en nosotros, la vivificación del Espíritu en nosotros.
El otro engendramiento es cuando se desarrolla esa nueva criatura, esa entidad espiritual que es según Dios, que habita en nosotros, cuando se empieza a desarrollar y empieza a tomar control de la vida y empieza a que nos involucremos haciendo lo que a Dios le agrada, es lo que es un engendramiento por la participación activa. Espero explicar. Cuando creemos, somos engendrados. Cuando meditamos en la palabra nos convence de pecado, justicia y juicio, y nos hace según los pensamientos y los caminos de Dios. Y al empezar a caminar, entonces nos identificamos con Dios. El profeta Ezequiel escribe en los tiempos de la cautividad. Nosotros en nuestra mente no podemos manejar interiormente lo que significa la cautividad de estar físicamente limitado a los caprichos de un imperio. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Israel estuvo en Egipto 430 años y en ese tiempo el imperio les obligó a ellos a participar en cosas que seguramente ellos no querían, pero ellos eran sus autoridades impuestas y a fuerza y a obligación ellos tenían que hacer lo que el imperio dictaba. Luego, cuando estuvieron cautivos en Babilonia, los babilonios, con sus diferentes acciones de tipo idólatra, les imponen a ellos conductas. Esta serie de imposiciones va mudando y va moldeando dentro de ellos la identidad que pudieran tener con Dios. Lo mismo pasa en nosotros. Nosotros, cuando estamos muertos en delitos y en pecados, no entendemos qué es lo que le agrada a Dios. Y si lo entendemos, lo hacemos de una manera repetitiva, ceremonial y religiosamente. Y dice la palabra claramente. Veámoslo si quiere, vamos a Juan capítulo 5. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque la idea fundamental es que no sembremos en el reino de Dios escasamente. Si nosotros sembramos escasamente vamos a recibir crecimiento espiritual. Por ejemplo, Dios a los hermanos que respaldan, Dios los respalda para capacitarlos para esto. Ahora, hay muchas personas que primero quieren el respaldo de Dios, primero quieren las evidencias francas de que Dios los está sacando de los problemas para ellos prodigarse y volverse también de una manera entidades de respaldo. No, Dios, cuando ve que alguien en su corazón tiene la intención de respaldar la obra en todos los aspectos, respaldar la obra desde el punto de vista espiritual, haciéndose partícipe. El primer respaldo en la obra es la identidad con la palabra que se ministra. Es la primer identidad. Se ministra palabra desde un púlpito en el cual usted está cubierto. Cuando usted tiene la cobertura de un ministro y usted se prodiga tratando de escudriñar, de entender, de analizar, de meditar, de reflexionar en la palabra, esto le provoca a usted interiormente un crecimiento, una identidad con la palabra, no con el ministro. El ministro es un vaso imperfecto, frágil, defectuoso, pero la palabra que se está dando es palabra que sale de la boca de Dios. Por lo tanto, cuando nosotros primeramente nos identificamos con la palabra, esa identidad va moldeando y modelando en nosotros nuestra forma de entender, de percibir, de comprender a Dios. Pero el Señor, cuando uno no ha recibido a Cristo, o cuando uno no está dando lo que tiene que dar, entonces uno está en la calidad de ser natural. Y recuerde 1 Corintios 2:14, que dice que el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu. Y el que no entiende las cosas que no son del Espíritu, mire lo que dice Juan capítulo 5, verso 39. O sea, no basta
con escuchar, no basta inclusive con entender, no basta con comprender, porque esto es un engendramiento que lo podríamos clasificar como un don, No basta tiene que la palabra ponerse por obra y el Espíritu Santo en el momento oportuno que Él sabe cómo, cuándo y dónde, la palabra que está en nosotros va a fluir como río de agua viva y se va a constituir en una consolación, en una edificación, en una forma de soportar las debilidades de otros. Miren lo que dice el capítulo 5:39 de Juan. Escudriñan las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de Cristo. Mire, qué interesante. Esta persona ya recibió a Cristo, ya está involucrado en la palabra. Pero quiero que me ponga atención. Ese verso 39 es un verso categóricamente definitorio para nuestra vida espiritual. Escudriñan las Escrituras, porque a ustedes les parece que en las Escrituras está la vida eterna, tienen la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de Cristo. Hasta ahí todo va bien. Escudriñamos, creemos que está la vida eterna y creemos que la Escritura habla de Cristo Jesús. Pero miren lo que dice el verso 40. Y no quieren venir a mí para que tengan vida. O sea, quiere decir que el tercer y definitivo engendramiento lo da el Espíritu Santo, porque Él vivifica la palabra en nosotros. Y al vivificarla, provoca en nosotros que el peso de gloria que Dios tiene para nuestras vidas se haga manifiesto. Y no quieren venir a mí para tener vida. Escudriñan las Escrituras porque en ellas les parece a ustedes que ahí está la vida eterna. Y que esas Escrituras son las que dan testimonio de quién es Cristo Jesús. Pero no quieren venir a mí para tener vida. Recuerde que esta vida es la vida viviente. Esta vida es la vida Zoe. Esta vida es la vida Sopodeio. Quiere decir estar en la presencia de Dios. En todo tiempo nosotros estamos en la presencia de Dios. Por eso usted cuando levanta una oración y usted se presenta delante de Dios, usted es escuchado. Dios sabe que usted se presenta delante de Él porque anhela un socorro oportuno para una debilidad. Pero yo, si no estoy actuando de acuerdo al verso 41 de Juan 5, estoy nada más oyendo, estoy escuchando. Y cuando Él me quiere vivificar, yo no estoy dispuesto a vivir la vida de Dios. Verso 41. Gloria de los hombres no recibo. Mire qué interesante. Ustedes escudriñan las Escrituras porque les parece que son las que hablan de la vida eterna. Y que esa Escritura que ustedes escudriñan dan testimonio de quién soy yo, dice Jesucristo. Pero no quieren realmente participar de la vida eterna en la tierra porque ustedes no quieren vida. Y recuerden que entonces se quedan en la condición humana y testimonio o respaldo o gloria o también obras de hombre yo no recibo. Gloria de los hombres no recibo. Verso 42. Mas yo los conozco, que no tienen amor de Dios en ustedes. Mire qué contundente esto. Ahora, definitivamente, la palabra no es para acusar ni para señalar. La palabra es para ubicarnos. La palabra que usted está escuchando no es para que usted sienta que se le está acusando de que no se encuentra en el estatus espiritual que Dios quisiera. No, es para que usted entienda que está manejando la Escritura de una manera probablemente muy buena, entendiendo que la Escritura da testimonio de Cristo Jesús, que en él está la vida eterna, pero no quiere involucrarse en la vida que Cristo quiere establecer. Por lo tanto, dice el Señor, ese tipo de conducta yo no la recibo. ¿Y saben por qué es esto? Porque ustedes no tienen dentro de mí el amor de Dios. No es esta una característica propia exclusivamente de nosotros. Veamos el capítulo 11 del Evangelio de Juan, solo para
que se dé cuenta cómo el Señor por la palabra corrige. Fíjense, hermanos, que vamos a ver el pasaje bíblico donde muere Lázaro. Marta y María evidentemente eran dos personas que conocían la Escritura de viva voz. Ellos sabían que en Cristo Jesús estaba la vida eterna. También ellas sabían que Él daba testimonio de sí mismo, porque era una realidad absoluta. Y mire ellas mire el comportamiento de ellas cuando Jesús se acerca a ellas. Vamos a escudriñar los textos. Veamos, vamos al verso 17. Estamos hablando entonces que escudriñar la Escritura, porque en ella está la vida eterna, que da testimonio de Cristo Jesús, pero no querer involucrarse replicando la palabra con la ayuda del Espíritu Santo, eso genera que Dios no reciba ningún reconocimiento que uno pueda hacer de Dios. Por eso allá en 1 Corintios 12 dice, nadie puede decir, 1 Corintios 12 verso 3, nadie puede decir que Jesucristo es el Señor si no es porque el Espíritu Santo lo pone a decirlo. Mire, verso 17 del capítulo 11 de Juan. Vino pues Jesús y halló que hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Verso 21. Y Marta dijo a Jesús, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. O sea, ella sabía que él tenía autoridad sobre la muerte. Sigamos leyendo. Mi hermano no hubiera muerto. Verso 22. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Verso 23. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y ella, conocedora de la tradición verbal que Cristo les había enseñado, respondió de acuerdo a como Él les había enseñado. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Tal vez la pregunta de Marta debe haber sido, cuando él dijo, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Ella le debe haber dicho, ¿cuándo? Pero ella respondió escrituralmente y acababa de confesar que si él hubiera estado ahí, Lázaro no hubiera muerto. Entonces, si él tenía el imperio de la vida sobre el imperio de la muerte, o sea, autoridad sobre el imperio de la muerte, la respuesta hubiera sido, Señor, entonces resucítalo ahora que está aquí, ¿verdad? Pero no, ella se plegó a lo que la tradición verbal que Jesús le había enseñado decía. Y no es que está malo, no, está bien, pero ella tenía ahí al dador de la vida, ella solo tenía que invocar que tuviera vida. Es cierto que le dijo, y yo sé también que todo lo que le pidas al Padre, Él te lo va a dar. Pero cuando responde, dice, yo sé que Él va a resucitar, pero en el día postrero. Sigamos leyendo. Verso 25. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Ella respondió, le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Si nos ponemos a analizar la conducta de Marta, nos vamos a dar cuenta de que se parece mucho a nuestra conducta. Nosotros creemos, entendemos y sabemos muchas veces, pero en la práctica es donde nosotros fallamos, en la práctica del ejercicio de la vida espiritual que Dios tiene programada para nosotros. En cambio, el gesto de María es un gesto que, aunque lleva implícito el conocimiento escritural por la instrucción verbal que ella había recibido, mire el verso 32 del capítulo 11. 2 posiciones. Una posición espiritual, pero con conocimiento nada más. Y otro conocimiento espiritual, pero con ejercicio de la vida del Señor. Mire lo que dice.
Mire lo que provocó María. Verso 32. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Las mismas palabras de Marta. Entonces Jesús, al verla llorando y ver a todos los que habían llegado con ella llorando, se estremeció, o sea, lo conmovió la actitud, no del conocimiento nada más, sino que la manifestación emotiva de una mujer que hizo una confesión: Él resucitará en el día postrero, pero ella estaba conmovida en su corazón. Sigamos leyendo para entrar en lo que le quiero compartir. Dice: y dijo Jesús: ¿dónde lo pusieron? Le dijeron: Señor, ven y ve. Verso 35. Tenemos que, mire, pues cuando yo le digo escudriñar, quiere decir hacernos partícipes con un esfuerzo interior de los momentos vívidos. Porque ese momento tiene una vivencia impresionantemente conmovedora. Un par de mujeres conocedoras de la tradición verbal, de la instrucción verbal que Jesús les había dado, porque las dos respondieron de acuerdo a una instrucción que habían recibido de él. Una fue ceremonialmente religiosa, otra fue religiosa pero se conmovió, tuvo una manifestación emotiva que conmovió a Jesús al punto que Jesús lloró, dice. Y de ahí solo lloró en el Getsemaní. ¿Se recuerda? Cuando derramó lágrimas y sudor como gruesas gotas de sangre. Sigamos leyendo. Cuando vieron que Jesús lloró, dijeron los que estaban con él: miren cómo lo amaban. Veamos pues. Verso 38. Jesús profundamente conmovido, Jesús profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Y dijo Jesús: quiten la piedra. Marta, nuevamente, la pensadora, la analítica, la que aunque conocía la escritura, se limitaba al texto. Era una 5:39 de Juan, versos 40 y 41. Mire lo que dice. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, tiene mal olor ya, porque es de 4 días. Verso 40. Verso 40. Mire la respuesta de Jesús. Verso 40. Mire la respuesta de Jesús. Este verso 40 del capítulo 11 de Juan se parece al verso 40 del capítulo 5. Porque mire lo que dice: no te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. Mientras que en el 5:40 dice: y no queréis venir a mí para tener vida. Aquí Él va a ser una expresión del poder que tiene sobre el imperio de la muerte. Él era el dador de la vida. Recuerde que con Moisés vino la ley, pero con Jesús vino la influencia divina que tiene el control y el dominio de todas las circunstancias del mundo. Por eso, si uno escudriña la Escritura, tiene que saber que la Escritura no solo nos dice cuál es la vida eterna, sino que nos quiere dar la experiencia de la vida y las bendiciones de la vida sobre la tierra. ¿No te he dicho que si quieres verás la gloria de Dios? Acto seguido usted conoce todo lo que acontece. Yo quisiera que viéramos en Corintios, 2 de Corintios capítulo 9, unos textos que nos van a ayudar a ¿qué? A entender que nosotros tenemos que involucrarnos. Tener vida en Dios es el involucramiento. Bien, pues hermano, solo le voy a decir algo. Cuando nosotros creemos, cuando recibimos a Cristo, Él cae dentro de nosotros
en una fe natural, una fe natural, una fe racional, pero en la medida, y no entendemos lo que ha de ser nosotros. Es como Nicodemo, no te he dicho que tienes que nacer del agua y del espíritu, ¿no?, para poder entrar al reino. Y el argumento humano del religioso, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo del vientre de su madre? No es así, ¿verdad? Es un mundo espiritual que nosotros tenemos que sencilla y humildemente dejar que nos impregne, que nos maneje, que tome el control de nosotros. No metamos todo al mundo material, dejemos que el mundo espiritual que la Escritura narra tome el dominio y el control de cada uno de nosotros. Mire, pues, veamos lo que dice el verso 6 del capítulo 9 de 2 de Corintios. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Fíjense, hermanos, que permítame decirle algo. Voy a usar una palabra, es automático. La palabra automatos. Automatos quiere decir que si usted siembra, usted va a conseguir, de acuerdo a lo que siembra, multiplicado. Cuando la alegoría es la tierra, la analogía es la tierra. Cuando uno siembra un grano de maíz, un grano de frijol, va a cosechar multiplicado. O sea, no va a cosechar nada más otro maíz o otro frijolito, no, multiplicado. La planta de maíz que tiene 4 mazorcas, ¿cuántos granos de maíz tendrá cuántos granos de maíz tendrá un elote? ¿Ah? ¿Cuántos granos de maíz tendrá? De un maíz salen 4 o 5, no sé, 3 tal vez, elotes. ¿Cuántos granos produjo un solo grano que se sembró? O el frijol, en las vainas del frijol que salen de un grano, ¿cuántas semillas de frijol tendrá? Hermano, en Dios es idénticamente lo mismo. ¿Cómo cuesta entender con la mente natural esto? El que siembra escasamente en la vida espiritual, escasamente va a cosechar. Yo le decía a usted que la primer siembra espiritual que el hombre tiene que tener en el mundo espiritual es escudriñar la Escritura. Ya pusimos la vacuna para decir que nosotros escudriñamos la Escritura y creemos que da testimonio de Cristo y que ahí está la vida eterna, pero nosotros queremos experimentar la vida espiritual que Dios quiere darnos sobre la tierra. Recuerde que nosotros ya no estamos en la categoría de seres naturales, nosotros estamos en el nivel de seres espirituales. ¿Por qué estamos a nivel de seres espirituales? Porque nosotros queremos hacer lo que a Dios le agrada. O sea, yo quiero conocer el camino de Dios, yo quiero conocer los pensamientos de Dios para hacer exactamente lo que a Dios le agrada. Entonces, cuando la primera siembra espiritual es esta, si usted siembra escasamente, descuidando el escudriñar, descuidando el valorar el poder de la palabra, está minimizando el poder de la palabra. Entiende usted que está la vida eterna, que da el testimonio de Cristo, pero no quiere usted venir a la palabra porque la palabra es la que le va a dar a usted la vida espiritual, me va a dar a mí la vida espiritual que Dios quiere darnos. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces nosotros pedimos, y no solo pedimos mal, sino que tenemos un escaso involucramiento en la vida espiritual y que en la vida escritural tenemos un bajo involucramiento en la vida espiritual y queremos... tenemos un bajo involucramiento en la vida espiritual, escritural, y queremos que Dios nos responda con esa baja consideración. Hay un problema que es la baja autoestima. La baja autoestima minimiza la calidad productiva de un ser humano. La baja autoestima minimiza la capacidad productiva de un ser humano. Un ser humano que tiene una baja autoestima está muy por debajo de toda la capacidad
a veces muy poderosa que puede desarrollar. Igual pasa en la vida escritural espiritual. En la vida escritural espiritual nosotros tenemos muy baja estima de lo que la palabra es. Y como tenemos baja estima de lo que la palabra es, no obtenemos todos los resultados que Dios quisiera darnos. Miren, hermanos, Dios a los hermanos que son dadivosos, que son generosos, a los hermanos que son, hablando coloquialmente, desprendidos, ¿ah? Dios les da para dar. ¿Ah? Dios les da para dar. O sea, a los hermanos que siembran abundantemente en aspectos materiales dentro de las iglesias, es increíble cómo Dios los retroalimenta. Pero hay gente que está esperando que Dios le dé para dar. No, no funciona así en este reino. En este reino es todo al revés. El que quiera ser el mayor, que sea el servidor de todos. Jesús, que era el mayor, vino a servirnos y se fue a servirnos hasta la cruz del Calvario. Dice, el que siembra escasamente, también escasamente va a cosechar. Pero el que siembra generosamente, también generosamente va a cosechar. Esto aplica en todos los aspectos de la vida, en todos los aspectos de la vida. En todos los aspectos de la vida esto funciona así. En todos los aspectos de la vida. Parece que siendo una ley divina, y cabe la palabra divino porque esto es escritura, es inspiración de Dios, pero aún en el mundo perecedero, en el mundo material, en el mundo que no prevalece para la vida eterna, cuando hay personas que son desprendidas en los aspectos materiales, gente que no escatima con el propósito de respaldar a otros, Dios, aún ahí, estando casi ausentes de lo que Dios quiere, aún ahí Dios nos respalda. Miren cómo dice Gálatas capítulo 6. Miren lo que dice el verso 6 del capítulo 6 de Gálatas. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Entendamos. Me interesa a mí que usted me haga partícipe de su crecimiento espiritual. Me interesa a mí que usted me haga a mí partícipe de su crecimiento espiritual. Porque si usted me hace partícipe de su crecimiento espiritual, contándome cómo ha ido usted entendiendo cosas hermosas que le han ido moldeando la vida a la manera de lo que Dios quiere, entonces hay satisfacción para el ministro, porque entonces le confirma al ministro que la palabra que Dios le ha puesto es palabra que está provocando, que está desarraigando posturas de todo tipo, que está derribando posturas de todo tipo, que está destruyendo y arruinando posturas de todo tipo, y entonces uno entiende que hay edificación, y en ese momento entonces está plantando Dios en las personas crecimiento. El que es enseñado haga partícipe al que lo enseña, al que lo instruye de su crecimiento espiritual. No se engañe. Mire por qué le leí ese verso 6. No se engañe, dice el verso 7 del capítulo 6 de Gálatas. No se engañe. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra, eso también se gana. Es un mundo espiritual. Entendamos, hermanos amados, yo sé que estamos en carne y hueso, tenemos que trabajar para tener ingresos, nos enfermamos, padecemos de algunos quebrantos de salud, lo que le pueda pasar al cuerpo físico. Pero tenemos que entender que hay un cuerpo espiritual, así como el cuerpo físico padece enfermedades de orden físico, también el alma
puede padecer inconsistencias al respecto de que si el alma no confía en Dios y no sigue la instrucción de la palabra, entonces las enfermedades del alma lo van a desvalorizar y espiritualmente no va a crecer o va a tener nada más conocimientos, escudriña la escritura porque le parece que es a la vida eterna y son las que dan testimonio de Cristo, pero no quiere venir a Cristo para que Cristo le dé vida. Y recuerde que él no recibe testimonio de hombre, gloria de hombre, reconocimiento de la mente humana, no recibe de Dios. Vuelvo a repetir, 1 Corintios capítulo 2, verso 3. Dios solo escucha a aquel que por el Espíritu Santo dice que Jesucristo es el Señor. Sigamos leyendo Gálatas 6, verso 8. El que siembra para las cosas del alma, va a cosechar, pero mire lo que dice. El que siembra para las cosas del alma, de las cosas del alma va a sembrar, va a cosechar corrupción. Mas el que siembra para las cosas del Espíritu va a cosechar vida eterna. Mire qué interesante, hermano. Mire cómo el gesto de María movió a Jesús al sepulcro. El gesto de Marta lo movió a proclamar, a profetizar una verdad absoluta que iba a prevalecer todo el tiempo. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y si muere, va a resucitar. O sea, él proclamó esto en el capítulo 11 de Juan, versos 25 y 26. Él lo estableció, lo decretó, y ante eso no hay argumento. Es una verdad absoluta. Estamos esperando resucitar, o sea, ser transformados para poder vivir eternamente con Él. Pero no podemos estar sembrando, o no podemos estar continuamente dándole muchos espacios al alma, porque el reconocimiento del alma no recibe. Miren lo que dice: no nos cansemos, pues, verso 9, el capítulo 6 de Gálatas, no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo vamos a cosechar si no desmayamos. Hermanos, no tenemos que buscar a Dios solo en tiempos de dificultad. No tenemos que buscar a Dios solo en el tiempo de adversidad. No tenemos que buscar a Dios solo cuando perdemos la salud. No tenemos que buscar a Dios solo cuando las dificultades que nos circundan nos hacen ver que no tenemos alternativa. Tenemos que tener una comunión continua con Dios. Esa es la razón por la cual los ministros, por estos medios virtuales, ante la carencia de la presencia de las ovejas, sacan la información por estos medios virtuales. No para tener feligresía ni para obtener el conocimiento de nadie, sino porque es una impuesta necesidad para el ministro el lanzar la información. Quiero terminar con Ezequiel capítulo 3. Vamos a Ezequiel capítulo 3. Lamentaciones, Ezequiel. Mire pues. Ezequiel capítulo 3. Verso 8. Esta palabra que voy a leer es un decreto para todos los ministros. Y ministros, todos los que hemos recibido a Cristo somos. Recuerde que Él vino a establecer un cuerpo sacerdotal. Por lo tanto, es un cuerpo ministerial. O sea, somos ministros de un nuevo pacto. ¿Ya? Empezamos por la letra, pero a través de la letra queremos la vida de Dios. Cuando alguien se expone a la instrucción,
la razón por la cual se pone la instrucción es porque Dios quiere levantar espiritualmente al hombre para que el hombre exterior no se evidencie mucho y el hombre interior, que según Dios se haga presente para constituirse en luz y sal de la tierra según Dios lo establece. Miremos lo que dice el capítulo 3, verso 8 de Ezequiel. He aquí, yo he hecho tu rostro fuerte como los rostros de ellos y tu frente fuerte contra sus frentes. Verso 9, como diamante más fuerte que pedernal he hecho tu frente. No los temas ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Estamos hablando de la resistencia natural del hombre natural ante la sugerencia de Dios de plegarse a la Escritura. Todos dentro de nosotros tenemos rebelión, tenemos una actitud de que siempre estamos justificando nuestras conductas, que no hacemos esto, pero hacemos lo otro, por X o Y razón. Pongamos posturas, aprendamos de Cristo Jesús el consejo glorioso, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y entonces van a encontrar la paz del alma que está con él. Sigamos leyendo, verso 9, verso 10, y me dijo, hijo de hombre, toma en tu corazón, o sea, toma en tu alma, en tu conocimiento natural, todas estas palabras que yo te hablaré y oye con tus oídos. Verso 11. Y ve y entra donde está el área de cautividad a los hijos de tu pueblo y háblales y diles, así ha dicho Yahweh Elohim, el Señor, escuchen o dejen de escuchar. Y me levantó el espíritu y oí detrás de mí una voz de gran estruendo que decía, bendita sea la gloria de Yahweh desde su lugar. Esta visión envió por el espíritu, levantó a Ezequiel y lo llevó hacia todos los que estaban cautivos. Hoy el Espíritu Santo levanta palabra a los ministros para que las áreas de cautividad que todos tenemos, todos somos cautivos, o sea, todos estamos presos de alguna condición no agradable para Dios. Por eso cuando en el capítulo 4, el capítulo 4 de Lucas, en el capítulo 61 de Isaías, Jesús vino a libertar la cautividad, a sacar a los hijos de Dios de esa condición de autosuficiencia, que es una prisión. La autosuficiencia, hermanos, es una prisión interior que no nos permite alcanzar la libertad que Dios quiere darnos. Me levantó en el espíritu. Y me tomó, verso 14, y fui en amargura en la indignación de mi espíritu, pero la mano de Yahweh era fuerte sobre mí. Y vine a los cautivos en Tel Aviv que moraban junto al río Quebar, y me senté donde ellos estaban, sentados, y estuve entre ellos. Mire pues, hermanos, a continuación, sigue el mensaje de la atalaya que leímos ahí en el capítulo 33 de Ezequiel, verso 4. ¿Se recuerda? Aquí está la otra postura. Dios lo levanta en el espíritu con una indignación terrible de él y lo pone entre los cautivos. Hoy, ¿qué pasa? Dios evidencia al ministro una serie de conductas, actitudes y comportamientos de las ovejas. ¿Para qué? ¿Para que el ministro esté enterado de los defectos? No, es para que Dios le confirma a uno que la palabra que le da a uno tiene un propósito definido. O sea, uno está también cautivo de sus propias cautividades, ¿verdad, hermano? Pero aquí nadie es perfecto. Y dice, y aconteció, verso 16, que al cabo de los 7 días vino mi palabra del Señor diciéndome, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel.
Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Y dice, cuando yo dijere al impío, verso 18, de cierto morirás, y tú no lo amonestares ni hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre no será demandada del ministro. Ahí vamos a terminar. Usted puede terminar de leer el capítulo 3 de Ezequiel. Son 27 versos. Termino de leer. Es bueno terminarlo de leer. Pero vuelvo nuevamente a regresar al verso con el cual empezamos. Capítulo 5, 39, 40 y 41 del Evangelio de Juan. Hermanos, no basta solo con saber que en la Escritura está la vida eterna. No basta solo con saber que la Escritura es la que da testimonio de Cristo. Hay que saber también por escudriñar la Escritura para que seamos engendrados de la palabra que Dios quiere en el cuerpo de Cristo, en los ministros de Cristo, en el grupo sacerdotal de Cristo, en los depositarios del Espíritu Santo, que repliquemos a Cristo Jesús sobre el breve tiempo que estamos sobre la tierra. Que Dios en su misericordia abra nuestro entendimiento. No busquemos solo en ese tiempo de dificultad, de adversidad. No, busquémoslo en todo tiempo. En todo tiempo busquemos al Señor Jesucristo. En todo tiempo oremos para que Dios nos habilite el Espíritu Santo para poder hacer lo que le agrada. No solo en el tiempo de adversidad busquemos a Dios. En todo tiempo sean blancos tus vestidos y que no falte unción sobre tu cabeza. A los amados, que Dios de su misericordia visite espiritualmente cada casa personal, y visite su casa de habitación, para que la unción poderosa del Espíritu Santo abra el entendimiento y podamos entrar al rubro de despiértate tú que duermes, levántate de los muertos, para que Cristo Jesús habilite su vida en tu vida, y entonces comiences a cosechar abundantemente del mundo espiritual y como consecuencia del mundo natural. En esa mesa delante de nuestras angustias, Él, aunque andemos en valle de sombra y de muerte, no tememos mal alguno, porque su valle y su callado infundirán aliento. Que Dios visite su casa y la bendiga con salud, con prosperidad, con paz, con paciencia, con benignidad y con mansedumbre. Los cubro con la sangre de Cristo, me cubro con la sangre de Cristo a mi familia, a las familias de Monte Gerizim. Que Dios en su misericordia para poder dejar que la vida de Cristo Jesús se replique en nuestras vidas por el Espíritu Santo. Amén. Amén. Nos reunimos hoy con cánticos de júbilo. Nos reunimos para darle gloria a Dios. Ha demostrado que Él es fiel y verdadero, y por los siglos de los siglos vivirá. Ha demostrado que Él es fiel y verdadero, y por los siglos